Bueno, gracias por el espacio nuevamente y el día de hoy vengo a abordar un tema bien importante en Honduras y en el mundo, que es, vamos a hablar sobre el hambre. Entonces, el hambre es bueno, yo lo puedo decir que es como un sentimiento, es como una emoción, es una función orgánica general, se podría decir, es necesaria, se da cuando nosotros no tenemos el suficiente alimento para nutrir nuestro cuerpo. Entonces nosotros tenemos este sentimiento de la necesidad de querer comer, y el hambre nos puede llevar a desarrollar enfermedades si no cumplimos el tiempo, porque hay un tiempo que la persona empieza a entrar en un estado de desesperación, de ansiedad porque no tiene que comer. Entonces esto puede llevar a una determinada conducta. Cuando habla usted de sentimientos, emociones, sabemos que el cerebro tiene sus neuronas, disparan al páncreas, los jugos gástricos, y luego esos caen en el estómago y despiertan el hambre. Pero yo no sé, leyendo un documento ahí por ejemplo, bueno, los periodistas independientes y no independientes estar al día, ahora con internet, con estos aparatos es fácil. 1908, ¿qué me puede decir usted de un gran hombre como es James Poppers y también Paul MacLean, que correcto, entiendo que era polaco, usted que es un hombre muy estudioso, un médico científico prácticamente, y lo mejor, joven. Mire qué interesante esto que le voy a decir, en 1908, James Papez, él describió el circuito de Papez, y él fue el primero en definir qué es una emoción. Una emoción es un sentimiento perceptivo del medio ambiente que nos rodea, y esto asimismo tiene un efecto en nuestro organismo, en nuestra frecuencia cardíaca, en la piloerección de la piel, en la temperatura. Entonces, él fue el que descubrió el circuito de Papez, que las emociones pueden tener efectos en nuestro organismo. Y este neurocientífico describió esto en 1908. Esto es viejo, esto es milenario. Se piensa que hasta los egipcios manejaban estas teorías, realmente. Y lamentablemente esto se quedó en el atraso, no se desarrolló bien por la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, huyendo de Polonia, este científico Paul MacLean, él fue el que describió por primera vez el cerebro triúnico. Y él empezó tomando la idea de Papez, él describió el cerebro triúnico, que es la neocorteza. Se divide en tres, triúnico quiere decir que se divide en tres partes, pero es una sola cosa. Ya le puedo explicar. Cerebro triúnico es neocorteza, sistema límbico y complejo R. ¿Qué es el complejo R? Complejo reptiliano. O sea, entonces nosotros los médicos, cuando vemos esto, nos da una simplicidad para poder entender cómo funciona el cerebro con estos sentimientos. Por ejemplo, los sentimientos que puede producir si uno tiene demasiada, como estamos hablando del hambre. Si una persona tiene hambre y no satisface el hambre, una persona se puede volver violenta, agresiva, y puede utilizar se puede quedar solo con el cerebro, con el complejo R, con el complejo reptiliano. Entonces esta persona solo utiliza prácticamente el 1% de su cerebro, prácticamente. No utiliza porque el cerebro es bien complejo. Si una persona está bien alimentada, tiene todas las necesidades básicas, ya una persona que razona más, pero una persona con hambre, que tiene la necesidad de sobrevivir, prácticamente vive casi instintivamente. Correcto. Yo recuerdo en 1976 que salíamos al Bajo Aguán, al Paraíso, a Ocotepeque, con el programa de Educación Básica Integral, y los maestros, mis compañeros, yo como comunicador empírico en ese tiempo, pues hablaban de cosas como el marasmo, producto del hambre. Sí, claro. ¿Usted qué me puede decir de eso? Sí, o sea, cuando... niños, ¿verdad? Mire, el organismo, cuando ya uno no ingiere las proteínas, los carbohidratos que necesita para poder existir, nuestro organismo siempre trata de nutrirse de lo que tiene, porque como no se introducen las proteínas y los carbohidratos, entonces, por ejemplo, en el niño se puede producir el marasmo, que el marasmo es un tipo de desnutrición en el niño, y es cuando llega un momento que la piel queda piel con hueso, se adelgaza. Ese tipo de desnutrición nosotros la vemos más comúnmente en África. Si usted lo puede ver en Zambia, en Somalia, se ven aquellos niños que piel con hueso, se ven barrigoncitos. Entonces este es el tipo de desnutrición, marasmo. Y también está la otra desnutrición que se llama caguachorco. El caguachorco es una desnutrición que el niño se hincha. Entonces por la pérdida de proteínas, no hay proteínas. Y esto lleva a un problema en el desarrollo del cerebro del niño.
Hay un aspecto que me llama la atención a nosotros los comunicadores sociales, cuando estamos en las clases, nos dicen en psicología de la comunicación, hay un punto específico en el cerebro que se llama subliminal. ¿Qué papel juega el subliminal? Y máxime, una persona con hambre, ese subliminal, usted lo conoce mejor que yo. Sí, bueno, con respecto al hambre como un sentimiento, está también el sistema límbico. El sistema límbico, ahí tenemos el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala. Entonces aquí se pueden generar sentimientos, mire, hay sentimientos negativos, yo siempre lo he dicho. Por ejemplo, la ira es un sentimiento negativo. La felicidad, la alegría y el amor son sentimientos positivos. Exacto. Bueno, el placer. Ya voy a explicar eso sobre el placer. Está también lo que se llama la preocupación o la depresión. Está preocupado por un problema. El miedo, todos estos sentimientos son sentimientos negativos. Entonces nosotros, bueno, Jesucristo ya desde el tiempo cuando Jesucristo predicaba, él predicaba que nosotros empezáramos a tener sentimientos negativos. ¿Cómo? Le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando Jesucristo decía, si te pegan una mejilla, pon la otra. Eso es utilizar una parábola. Empezar a utilizar, porque nosotros cuando tenemos sentimientos negativos utilizamos el cerebro izquierdo, no utilizamos el cerebro derecho. Entonces, prácticamente, y solo utilizamos el cerebro izquierdo, estamos solo en un estado de placer y recompensa. Entonces esto nos lleva a ser personas que de repente una persona que se programa en un estado, en un cerebro primitivo, por decirlo así, por instintivo, ahí como un cocodrilo prácticamente, como un reptil. Entonces esa persona puede tener tendencia a un aplanamiento afectivo. O sea, no, ¿cómo le podría explicar? Es una persona que no tiene sentimientos, se le van los sentimientos completamente. Entonces, de ahí viene la actitud criminal. ¿Me entiende? Porque imagínese un criminal mata a otra persona y no tiene ningún tipo de conciencia de la muerte que van a sufrir la familia, que va a sufrir la mamá, todo este tipo de sufrimientos no tienen conciencia. Ellos y lo hacen de una forma, de un instinto de supervivencia. Y esto tiene que ver con el hambre, con todos estos sentimientos que se van creando y que, bueno, hay que prevenir el hambre, por decirlo así. Hay que buscarla, es importante porque este tipo de cosas lleva a una descomposición del ser humano y que el ser humano no entre en un estado irracional, quede programado como un cerebro primitivo y esto nos puede llevar prácticamente a que empiecen a surgir la delincuencia, ladrones, personas que matan por sobrevivir, por robar un celular y le quitan la vida a un hondureño. O sea, eso lo vemos todos los días nosotros en Honduras.